¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos este No Culpes a la Noche después de unas fiestas patrias XL. No sé cómo estamos vivos todavía. ¿Cómo estás, Sisi? ¿Todo bien? Bien. La verdad es que estoy siguiendo los pasos de ayer y estoy en ayuno. Así que gracias por el programa de ayer, estuvo muy bueno. Ah, muy bien. Sí. Siguiendo recomendaciones. Siguiendo Hoy tenemos todas. a una invitada muy especial que es muy querida por nuestro público, por supuesto. Vanessa Aroche, le damos un aplauso grande para conocer más de la vida de esta mujer que para muchos es tan misterioso, ¿no? Porque todo el mundo te conoce, pero básicamente no conoce tu historia. Sí. ¿Ya? Y es justamente de lo que queremos conversar hoy día, Vanessa. Gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Tú misma decías, he estado muchas veces de invitada en el sillón de Sí, allá y ahora siempre estoy como de invitada ¿Qué se con siente? otros panelistas. Es extraño. Es Pero rico extraño. igual. Sí, sí. Queremos saber de ti. Qué miedo. Junten miedo. Junten miedo. Oye, Vanessa, no, que lo que pasa es que obviamente uno siempre se pregunta la vida de un psíquico, de un medium, de una canalizadora como eres tú, ¿en qué momento uno dice, wow, algo pasa conmigo, tengo este poder, este don, no sé cómo le llamas tú? ¿A ti cómo te pasó? A ver, uno nace con esto, ¿ya? Fue mi mamá la que se dio cuenta, porque yo siempre lo explico así, si uno nace en una casa y se desarrolla en una casa que no tenga ventanas, uno cree que todas las otras casas no tienen ventanas. Entonces yo me crié viendo a los otros y pensaba que todos veían a los otros. Ah, pero tú... Para mí era normal. Claro, pero tú los veías o Sí. tú eras más allá, porque por ejemplo yo cuando chica también era de las personas que conversaba y tenía muchos amigos imaginarios y a lo mejor Ese es también un los buen punto. también los veía, porque Sí. en mi mente también creo haberlos Estaban, visto sí, claro. y estaban ahí. Sí. Entonces, ¿en qué momento quizás tú o tu mamá se dio cuenta que ya no era un amigo imaginario, sino que se trataba de otra cosa? Lo que pasa es que mi mamá trabajaba en el Hospital San Borja Riarán, en el Paula Jara Quemada en ese tiempo. Claro. Y desde su oficina, yo del colegio me iba a estar con ella en la oficina, hacía mis tareas, qué sé yo. Y desde la oficina, al frente, estaba la sala de necropsia y decía que era la sala de autopsia. Sí. Y llegaban las carrozas funerarias, ¿A qué edad? 5 o 7 años, y llegaban las carrozas funerarias a buscar a los que habían fallecido, Sí. y salían con las urnas y los familiares atrás para llevarlos al cementerio. Y yo le describí a mi mamá quién iba dentro de la urna. Entonces yo le decía, mamá, ¿sabes qué? Ahí va una abuelita. Pero espérate, tú cuando tenías ya esta edad, ¿lograbas identificar? O sea, yo creo que los niños igual identifican entre los Todo. vivos o muertos. Sí. Tengo una hija de 3 años y me lo habla. Pero tú lograbas identificar que realmente se trataba de una persona que ya no tenía vida, pero que tú la veías ahí con vida. Sí, porque en ese tiempo yo los veía, ellos trataban de decirme cómo habían muerto. Entonces yo le decía, mamá, ¿sabes qué? Ahí va una abuelita que falleció de un ataque al corazón. Y la abuelita se tocaba acá. O mamá, mira, ahí van sacando a un niño que le dispararon en la cabeza. Perdona, pero Yo a así ti los veía. ¿Te llegan imágenes? Sí. ¿Los ves? ¿Hay Tal cual. sonido? Pero espérate, como así, I see dead people, así como... Es así. Tal como la Sí, niña así con la enferma. diferencia de que en la película, o sea, ellos no se ven sangrando ni nada ya. de eso, sino que ellos te muestran cómo murieron con gestos. Ah, perfecto. ¿Ya? Y la película, claro, la hicieron más tétrica, mostrando todo el lado más terrible, pero ellos no se ven dañados, se ven normal y se ven, no es una bruma, porque mucha gente me pregunta Medio así como... como brumoso, No. no, se ven como que si yo pusiera un vidrio empañado aquí, en medio de nosotras dos. Entonces tú distingues mi pelo, mi cara, pero no es No veis definido. claro, no veis los detalles. Así se ven. No veis los lunares, nada. Pero y a ti, o sea, eso era a los 5, 7 años, ¿lo escuchabas, lo veías, lo percibías con miedo? ¿O No. ¿No te daba miedo? No, porque para mí era normal. Para mí eran fallecidos. Yo sabía que estaban muertos, pero no eran malos. No eran malos, no me dañaban. No te asustaban íbamos de repente con mi mamá a, no sé, a la casa de una compañera de trabajo. Y yo le decía, mamá, ahí hay una niña. Y la niña quiere que yo vaya a jugar con ella. Y mi mamá ya entendía, ya sabía. Después, cuando mi mamá fallece, ahí yo supe que mi mamá tenía el don. Ella también ¿cómo? lo tenía. ¿También lo tenía ella? Y ahí uní cabos, claro, ahí uní cabos, porque
otra mamá No sé, o se te lleva, asusta, o se te lleva lleva al al psicólogo. psicólogo, psiquiatra. Entonces ahí empecé a unir cabos de que, claro, con mi mamá íbamos a casas, habíamos llegado hace 5 minutos y decía, no, vámonos, no, tenemos que irnos, vámonos, vámonos. Pero no de loca, sino que yo sentía que ella había visto algo que yo también había visto, pero no lo asociaba en ese momento. Ah, y tu mamá te protegía entonces. de ese Mucho, lugar. sí. Y te entendía, que eso es lo que pasa. Si ella también vivió lo mismo, Sí. imagino que por lo mismo nunca te censuró y Nada. nunca, o sea, básicamente te apoyó, Sí, ¿no? sí, sí. Y nunca me vio asustada, porque mi mamá, si me hubiese visto asustada, hubiese frenado esto, porque significaría que yo no estaba preparada. Hay muchos papás, a mí me llegan, pero miles, yo recibo aproximadamente 1.800 mails diarios. Diario. Diarios, diarios. Y la mayoría son personas que necesitan ayuda porque su hijo ve cosas y no lo somatiza bien o vive con miedo. Entonces, es mucha gente. Yo siempre digo, todos los niños ven, todos Sí. los niños, todos nosotros cuando niños fuimos medium, porque nosotros nacemos con ese canal abierto. A los 7 años esto se corta. Ya después Por uno eso se los va como niños- regulando, sí. Claro, y por eso los niños hasta los 7 años tienen amigos imaginarios, porque esos amigos imaginarios no son imaginarios. Vanessa, tú dices que con tu mamá se entendían perfectamente porque las Sí. dos lo vivían igual. Pero con tu papá, No, mi papá no sabía. perdón, Era un secreto. ustedes Era lo un guardaron secreto, como un secreto sí. entre ustedes dos. Sí, era un secreto entre mira, ahí está mi mami. Ahí está en el hospital. Ahí está en el hospital mi justamente en el viejita. hospital. Sí, ahí está en el hospital. Mi mamá era como un secreto que nunca conversamos, como que no le digamos a nadie, sino que fue Se algo dio. entre nosotras que se dio y que mi papá después supo. Ahí está mi papá. ¿Al Pero cuánto tú le- tiempo? Claro. No, ya cuando yo ya empecé a salir en televisión, Ah, mi papá empezó a saber de que mi mamá también tenía el don. No tenía idea. No, mi papá nunca supo. ¿y cómo Nunca, lo conversabas tú con tu mamá? Porque como dicen que quizás no era un secreto planteado directamente, pero No era que nos sentáramos a conversar, sino que estábamos en un lado y yo ya, no sé, 12, 13 años le decía, mamá, ¿lo viste? Sí, sí lo vi. Ah, ya. O mamá, ¿miraste? Sí, sí, tranquila, sí, sí lo vi. Pero, perdona, Entonces era esa comunicación. y tu papá cuando supo, le hizo sentido, le hicieron Muchas sentido cosas. muchas cosas, me imagino, ¿no? Sí. Ah, ahora entiendo por qué ustedes Sí. hicieron tal cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Mi papá, ya ahora grande ya, un día me dice, ahora entiendo muchas cosas. Cuando nos juntábamos con mi mamá y conversábamos de la vida, cosas que nosotras no más entendíamos, o que de repente quedábamos en silencio en el living mientras estaban todos, no sé, viendo tele, y era porque algo habíamos visto. En mi casa pasaban 1000 cosas, y durante toda la vida también me han pasado un montón de cosas en las casas donde he vivido, como Es que que- me siguen. Muchas veces se dice que en casa de herrero, cuchillo de palo. Sí. ¿A ti te ha pasado que has visualizado algo que te va a pasar a ti y que ya lo ves con antelación? ¿Te pasa Yo he eso? visto, sí, yo he visto mi muerte. ¿Tu muerte? tu Sí. muerte. Yo he visto mi muerte muchas veces. Es un sueño repetitivo donde primero veo una muralla de cemento que está frente a mí, una esquina, y yo me empiezo a acercar y hay un hoyito en la muralla y se empieza a crecer, 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 crecer. Y cuando miro está mi tumba y hay gente llorando a los lados, están mis hermanos, y hay gente llorando a los lados. Y después veo como una lápida, mi nombre, la fecha no sale. La fecha Menos mal, aparece, digo. Pero, pero o sea, está como sí, difuminada. Pero tampoco la causa. No, yo lo que sí sé es que podría ser me da la sensación que podría ser un accidente vehicular. ¿Por qué te da esa expresión? Cuando despierto siento como que Ah. tuve un accidente vehicular. Como que fue brusco, lo sentí en el cuerpo. Claro, como que fue algo muy rápido. No sé, es raro. Pero yo como no le tengo miedo a la muerte, yo hablo esto como... Oye, y Como por nada. ejemplo, no sé, pues otras cosas, porque eres mamá, estábamos hablando abajo, Sí. que eres mamá de 2 hijos. Uno como es mamá, de repente ahí medio aprensiva, ¿no te has puesto a ver cosas de tu hijo o solamente dejar que se presenten? No, lo dejo ¿Cómo libre. así? Lo dejo libre. No me gustaría saber qué
qué va a pasar, porque yo no soy aprensiva con ellos. Yo soy, te contaba de esto hace poquito, mi hijo mayor se fue a Inglaterra. Por 6 meses lo decidió él buscó todo, dónde ir, quién lo iba a tener, en qué escuela iba a estudiar allá. Y yo me morí acá, o sea, yo era, mira mi Felipe, ahí está con su polola. Él es mi hijo menor. ¿Él es el que fue? Él, Fernando, él se fue a Inglaterra. Tiene 17 años y se fue a los 16. Ya. Ahí de hecho está en Inglaterra. ¿Y lo has podido ir a ver? No, él volvió, Ya. estuvo 6 meses allá y yo los 6 meses era, ¿y si le pasa algo? ¿Y si no lo vuelvo a ver más? Y si, me puse en el lugar, siempre lo hago, pero esta vez fue como muy cercano, en el lugar de las personas, de las madres o los padres que han perdido un hijo. Hay muchos casos, de hecho estoy en un caso ahora de una chica que se fue a vivir afuera y nunca más volvió. Entonces, me pongo en todos esos casos, como si yo sufrí sabiendo que mi hijo iba a volver. Claro, ¿cómo me imagino a esos papás el sufrimiento, por eso los ayudo mucho. ¿Y cómo lo haces tú en ese caso? Porque, por ejemplo, ahora tu marido tiene un cáncer. Sí, una leucemia. Una leucemia. ¿Cómo te enfrentáis tú a ese lugar sabiendo también que hay otras tantas perspectivas que han vivido quizás una muerte más terrible o que tenéis tantas historias también? Porque me imagino que no es fácil sacarse esa carga. No, es difícil porque yo los miro y yo digo, chuta, ojalá que no les pase lo que pasó en el caso que vi hoy día. O de repente un caso tan terrible que llego a mi casa y los abrazo, me tiro encima y te quiero, te amo. Ahí está mi marido. Mi marido tuvo una leucemia que fue y tiene todavía, está en remisión. Es como que la enfermedad se guardó adentro y ahí quedó. Se congeló. Claro. Y estuvo mal. A él le dieron la extremaunción y yo estaba con mis 2 chiquititos, porque fue hace 10 años. Le dan la extremaunción y no había nada más que hacer. Porque la enfermedad que él tenía no admitía trasplante. Ningún tipo de... O sea, no había... Era solo entregarse a Dios para que lo salvara. Y yo, sin ser católica, me fui a la parroquia del Hospital de Carabineros, que está ahí justo a la salidita. Sí. Y le dije, yo sé a qué vine. Yo sé que vine acá y he ayudado a hartas personas. Tengo mis animalitos que los he sacado de la calle. Yo ya sé a qué vine, porque uno viene con un propósito. Y si uno no lo cumple, uno vuelve a la vida con el mismo propósito. Entonces, yo le dije, si tienes que llevarte a alguien, llévame a mí. Pero él quiere ver crecer a sus hijos. Nosotros pasábamos, ahí lo pueden ver en las fotos, pasábamos en el hospital todo, cumpleaños, las fiestas, todo era en el hospital. Estuvo 3 meses hospitalizado, después salía, volvía un mes de nuevo, salía de nuevo, otro mes de nuevo, fue así. Vanessa, yo creo que no me imagino un momento como ese, cuando te dicen esto básicamente no tiene vuelta atrás. Es horrible. Le dan la extremaunción. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ustedes como familia? Con 2 cabros chicos. Es heavy porque yo miro a mis hijos y yo decía, ¿qué hago con mis 2 cabros sola? ¿Qué hago? O sea, no se puede ir. Independiente de que uno a veces es egoísta, porque si tú estás hablando de extremaunción es porque ya no hay nada que hacer, por lo tanto está muy mal. Pero uno igual lo quiere vivo. Claro, quiere con uno. Uno igual lo quiere con uno. Y sabes que yo fui a esa parroquia, le dije eso al que me estuviera escuchando, dije, Diosito, Alá, quien sea, que me esté escuchando en este momento, él tiene que quedarse. Denle una oportunidad. Él quiere ver crecer a su hijo porque ama a sus hijos, por sobre todas las cosas. ¿Y tú crees que esa es su misión? Porque yo creo que tú sí. hablabas de misiones. Yo creo que sí. Ese propósito. Esa fue. Ese fue el propósito por el que él tenía que venir, a enseñarles a ellos, a vivir con ellos, a vivir sus experiencias, su primera polola, todo eso. ¿Y tu propósito?
El mío es el ayudar a la mayor cantidad de gente. ¿Y tú sientes que ya lo has cumplido? O sea, Me falta mucho. Está en el camino. Lo estás Sí, haciendo. me falta mucho, mucho. Hay muchos casos que no son resueltos. Con este trabajo, uno se da cuenta de cuánta gente muere negligentemente en Chile y nadie sabe. Cuánta gente muere en el extranjero y nadie sabe. ¿Sabes que después que fui a esa capilla, yo salí y al otro día las plaquetas empezaron a subir, subir, subir y nadie se explicaba cómo? Nadie sabía cómo. Decían, pero, o sea, después de haberlo casi despedido, que se fuera tranquilo, empiezan a subir las plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y empezó para arriba, y ya han pasado 10 años. Y oye, ¿cómo lo hacen? ¿Tiene que hacer exámenes todo el tiempo? Sí, se tiene que controlar cada cierto tiempo. De repente, a mí me asusta, porque todo esto empezó, y para la gente que está escuchando, muchos sueños, pero era un sueño ya mucho excesivo. sueño, mucho. De que estábamos almorzando y se quedaba dormido en la mesa. Entonces él, como oficial de carabinero, uno dice, bueno, es N pega la que tiene, que tenía que ir a un pueblo, tenía que ir a otro, tenía que controlar a sus carabineros, ver todo, y dije, ya, bueno, estrés. Pero si a eso le sumamos que empezó con moretones de la nada, un moretón aquí que hoy día era un dedo, y al día siguiente era un moretón que le llegaba al codo. No visto de nada, A ni siquiera de nada. un golpe, nada. De repente yo lo veía, ¿dónde te pegaste? Y tenía un moretón aquí gigante. No sé, nada tenía explicación. Y claro, vamos al hospital, viajamos, porque no vivíamos acá, vivíamos en el sur, viajamos acá al hospital y lo ve el doctor Murray, que le mando un besito enorme, una eminencia, gracias a Dios, una eminencia en todo lo que es hematología. Y lo vio y le dijo, ¿cómo estáis parado? ¿Cómo estás caminando? Le dijo, no tienes nada, no tienes como parámetro lo que él me explicaba. Uno tiene aproximadamente 140.000 partes por millón de glóbulos, no, de plaquetas. Esa es la que uno se corta y al tiro se forma la costrita. Claro. 140.000 partes por ¿Y él millón. tenía cuánto? 2.000. Ya, o sea... Nada. Era agua. El doctor le decía, tu sangre es agua. No, y es espectacular, o sea, y ahora ya está en remisión, está controlado, Bien, está bien. controlado, hay algo... yo nunca me confío, yo siempre digo, en algún momento puede que aparezca, pero mientras aparece, si es que, ojalá no aparezca nunca, pero si es que se le ocurre a esta maldita enfermedad aparecer, él disfrutó a sus hijos, tenemos una vida feliz, tranquila, es un cambio de vida. Es que es increíble, porque tú dices que esta mejoría se dio después de que pediste, básicamente, Sí. ¿no? ¿Tú crees que eso también es parte de un don también, ¿no? O de tu don. O sea, creo ese nivel de conexión. Porque la verdad es que para uno que lo ve de afuera, cuando uno ve canalizaciones que tú haces, es impactante. Sí. Es impactante. Y hay canalizaciones que ni yo me creo. Hay cosas en que de repente estoy haciendo y son datos tan específicos que yo me sorprendo con todo el tiempo que llevo haciéndolo. Yo creo que ese día fue como, pucha, ya, pues, Diosito, tú me diste algo para ayudar, pucha, échame una Ayúdame manito. también. Échame una manito ahora. Y ese don que tú dices que lo tienes desde los 5 o 6 años. Ahí lo descubrí, ahí Por me eso te di digo, cuenta. ¿cómo se fue desarrollando en ti? Claro. No es al tiro. O sea, yo a los 12 años, 20 años, ahora tengo 42, antes no era igual que ahora. Se va como desarrollando. Cada Claro, vez va voy creciendo. viendo más, voy escuchando más, me voy cuidando más también. Me imagino. Y ante eso, cuando tú ya ves que tienes un don, que puedes conversar con gente de más allá, que puedes ver cosas que otras personas no ven, ¿en qué momento tú dijiste, ¿sabes qué? Esta es una herramienta, yo me voy a dedicar a esto, yo me voy a poner a ayudar a personas? Porque imagino que al principio era como la vecina que veía y que estaba complicada. Es un ejemplo, Sí, no así creo que era. haya sido así, pero... No, sí, así era. Así, De que veía hecho. a la vecina que era complicada y Sí. te pusiste a conversar con ella y a partir de esa conversación empezaste a ver cosas y empezaron a llegarte información. Sí. Pero ¿en qué minuto tú dijiste, yo voy a ser una profesional y yo voy a dedicarme a esto y voy a entregarle esta herramienta y voy a compartirla con el mundo? A ver, se dio.
Nada Porque más, me no. imagino que esa decisión tampoco es fácil. No, mira, yo pasé por... Primero estudié laboratorista dental. Me encanta todo lo que es manual, laboratorista dental, todo lo que hacen prótesis y todo, y me quería especializar en prótesis faciales, ¿ya? Para personas que hubiesen sufrido accidentes o algo así. Me salgo de ahí, entré a estudiar periodismo. Estuve 2 años en periodismo. Me salí de ahí y entré a estudiar medicina veterinaria. La pasaste Entonces, por mi todas. mamá sufría porque decía, ya, esta niñita, decídase, por favor. Y pasé por todo eso y nada era lo mío. Nada era lo mío. Yo decía, no, esto no me llena, no es lo que yo quiero. Y mi mamá me apoyaba en todo, me decía, bueno, ya cámbiese, ya a la otra, cámbiese a la otra. Bueno, que igual sabía este don. Ella entonces sabía. me Yo creo imagino que ella al final intuyó que yo andaba buscando el camino más fácil, porque tener este don no es fácil. Me imagino. ¿Por qué no? Es súper difícil. ¿Por qué no? A ver, Porque, cuéntanos. primero porque yo escucho cosas que a lo mejor no me gustaría escuchar, ¿ya? No podéis omitir. No puedo omitir. Veo cosas que no me gustaría ver, como lo que pasó con el caso de Fernanda Maciel, donde desde el minuto 1, o sea, a mí Fernanda desaparece en febrero y en marzo yo digo, Fernanda está en la bodega. Y pasa 1 año y la encuentran en la bodega. Perdona, ¿y viste qué? Todo. Obviamente, Todo. omitiendo algunos. Todo. Yo lo conversé detalles más escabrosos, pero- con la familia, lo conversé con Peter, le mando un saludo a la Paulita, a Peter y a toda la familia. Fue súper impresionante porque yo les describo qué pasó, dónde está. Hago un croquis, de hecho, que les hice un croquis en marzo. Un mes después de la 18 desaparición. Un mes después de que ella desapareció. Donde marco exacto la casa, cuando todavía no se sabía de la bodega incluso. Claro, el Sí, nombre po. de la bodega apareció meses Apareció mucho después. después. En octubre. Claro. El nombre de la bodega aparece en octubre. Yo en marzo le estoy hablando de una bodega. Está el audio, está el croquis. Y pese a todo, empezaron a buscar por un lado, por otro. Me acuerdo, fueron a Bariloche, fueron al Cajón del Maipo, a la Laguna Carén. Yo decía, no, búsquenla ahí en la bodega. Y claro, cuando es súper contradictorio cuando salen las noticias, encontraron un cuerpo en la bodega y pareciera ser que fuera Fernanda Maciel, porque yo decía, por un lado, bien, o sea, era lo Claro, que yo la alegría. estaba viendo. Pero por otro lado era, pucha, qué lata. ¿Por qué? Primero, ¿por qué se demoraron tanto? ¿Y por qué a ella? Pero cuando tú visualizas, en este caso en particular, ¿viste a la Fernanda Maciel Sí. o viste el lugar en No, particular? de todo. Todo. Fernanda Maciel, Fernanda entrando, pero- quiénes estaban pero- adentro, todo. Pero ¿cómo? No. Lamentablemente en Chile nosotros no somos medio de prueba. Por eso yo creo que en algún momento, aunque esto hubiese sonado tan fuerte que yo dijera todos los días en el matinal o en el programa donde estuviera, la bodega, la bodega o la bodega, como no somos medio de prueba, los videntes, los psíquicos, no sirve de nada. Pero estas imágenes te llegan, puedes estar Igual que una historia. caminando por la calle y te llega, o tienes que estar durmiendo o concentrada, esperando. Claro, Yo ¿cómo estaba, ya había hablado con Luis porque había llegado ese día al matinal donde yo estaba y ese día llegó a buscarla. De hecho, yo estaba allá cuando empezó la búsqueda recién, cuando no se sabía nada, cuando se hablaba de un taxi, cuando se hablaba de un montón de cosas. Y ahí yo empecé a verla constantemente. Y un día yo estaba en mi casa, que es cuando le mando este audio, yo estaba en mi casa y le digo, le mando este audio para que quede registrado. De hecho, lo he hecho con un montón de casos más que me vienen a la cabeza y yo veo, chuta, ¿quién es más cercano? Ya, el productor del programa donde están pasando el caso. Y le digo, guarda este audio, por favor. O se perdió tal persona, guarda este audio, por favor, porque después se me va. Aparte que soy súper dispersa. Y le mando este audio en marzo Pero tú estabas en tu casa y... en mi casa, y empiezo a ver todo tal cual como entra, quién estaba, cómo era la bodega,
cuando, insisto, todavía no se hablaba de bodega, la gente pasaba por ahí como era una casa más. Pero a ver, espérate, para entender. Tú estás sentada en tu casa conversando, tomándote un té y de repente, o a lo mejor acá en el programa, de repente te empiezan a llegar imágenes de cosas que... Y tengo que grabarlo al tiro. Ah, pero te llegan en cualquier momento. En cualquier momento. Y tengo que grabarlo. Entonces, mando audios a cualquier persona. De repente le digo, hijo, guárdame este audio. Y le empiezo a hablar lo que me va llegando. Pero ¿y no es desesperante en algún momento? Sí. Porque yo digo, si uno no lo sabe manejar bien, Claro. o sea, yo quiero hacer mi vida, ¿por qué tengo...? No me acuerdo de mi vida sin esto. Ah, ya. Es como ya es parte de mi vida. Y no sé, de repente, hace una semana me escribe una niña que es rescatista igual que yo, animalista, y me dice que se le había perdido, que ella alimentaba a 2 perritas que vivían muy cerca y que una de ellas se había perdido, no sabían dónde estaba y la otra estaba muy triste, entonces andaban buscándola y me escribe. Y yo le digo, mira, está en tal calle, búscala, está cerca, no está muerta, porque era su miedo que la hubiesen atropellado, no la encontrara más. No está muerta, está con una mujer, está muy cerca y le mando el nombre. Y ella empieza a buscar y la encontró. Y me ha pasado muchas veces. Entonces no es solo con personas, es la energía la que me guía. Y en el caso de Fernanda Maciel, por ejemplo, tú dices que la ves a ella Sí, y ves a otras personas sí. que serían los autores del asesinato, Sí, y es uno o es más de uno lo que tú ves. no, más de uno. Más de uno. Sí. No es solo él. Yo cuando vi esto, y me hago súper responsable de lo que estoy diciendo, de hecho yo recibí amenazas. A mí me amenazaron cuando fui a la bodega en una mañana. Recibí un topecito de parte de un motorista. Estábamos al aire en el matinal. Y este caso yo creo que no se va a resolver tan fácil, porque hay algo muy oscuro metido. Y ¿Y tú crees que hay más Hay personas, más personas implicadas. sí, aparte de la persona imputada en este momento? sí. Yo lo he dicho desde un principio. Desde un principio. De hecho, el croquis que marco, yo marco 3 puntos. Aparte de Fernanda, yo marco 3 puntos. 3 Ya, o sea, personas. Fernanda y los 3 dos personas. supuestos autores. 3 más. 3 Serían 4. Entonces, cuatro en total. sin contar a Fernanda, yo veo 4 personas más. 3 que estuvieron en ese momento, que no sé quiénes eran, o si sé no lo voy a decir, y Fernanda. Entonces esto tiene para mucho rato. Yo creo que las policías, fiscalía, están averiguando todo y están demorando porque es un caso complicado. No es como llegar y salir un día y decir, ya, tenemos al culpable y estos otros dos. No, es súper complicado. Por eso demoraron más de un año. Es súper complicado. Y se va a saber. Yo le digo a la familia que tenga fe, que se va a saber todo y que va a salir al aire muy pronto. Pero que se resuelva completo va a demorar mucho. Y después de sabes que recibiste esta imagen, esta información, ¿te ha pasado de nuevo, en este caso en particular, de ver de nuevo a Fernanda, por ejemplo? O para saber cómo está. ¿Te ha pasado algún tipo de Sí, conexión? me ha pasado, pero es algo que tendría que hablar con la mamá, con Paola o con Peter. Ya. Pero sí, ella necesita que se aclare todo esto. Me imagino. Necesita que se aclare. Hay mucho lo juego antes suelto, posible. claro. Sí, sí. Oye, ¿y cómo canalizáis tú, por ejemplo, cuando te dicen que hablar con una persona en específica? Yo pido fotos. Pide fotos. Pides una foto, Sí. pero de ahí me imagino que tienes que estar en un espacio más cerrado, más tranquilo. Sí, bueno, me ha pasado en todos lados. Yo voy siempre todos los domingos al Persa Bio Bio y me ha pasado en el Persa, me ha pasado en los pasillos de los canales, en los camarines, en los malls. Me pasa en todos lados. Está siempre a la disposición de ayudar a la gente, porque uno ve la desesperación que hay Claro. detrás. Porque no es gente que se acerca a pedirte una foto, no es gente que se acerca a... Hay gente que sí lo hace y que te abraza, pero hay gente que se acerca y al segundo llora. Llora. Mi hijo me decía, mamá, qué increíble lo que le transmites a la gente.
mi hijo mayor. Y la gente llora y ahí nos corremos por un lado, nos sentamos y se hace una conexión en un mall, en el Persa, donde sea, porque la desesperación es mucha. Y yo me pongo siempre en el lugar de ellos y digo, si a mí, ni Dios lo quiera, se me pierde un hijo, muere un hijo, yo buscaría todo. O sea, te juro que he atendido personas que no creen en nada, pero que la desesperación lo lleva hasta el último punto. O sea, ya, si policía no me ayudó, si los consulados no me ayudaron, si el entorno no me ayudó, ayúdame tú. Soy como a veces la última opción. Y de verdad que sirve mucho. Sí, yo me acuerdo una vez en Psíquicos, ahí en televisión, Sí. que me quedó grabado para siempre, que te comenzaron a poner Una mesa. una mesa con distintos Sí. elementos. Y tú tenías que adivinar Sí. a quién correspondía. Sí. O ¿Ya? si era mujer o hombre. O si era mujer. Entonces, y fue tan impactante como poco a poco fuiste armando esta especie de puzzle Sí. para llegar finalmente a que eran Ahí. de la Carola de Mora, ¿no? Sí. Y en algún momento hablas también de Felipe, de que... Es que yo creo que él me ayudó. Ah. Yo estoy segura que él me ayudó, porque yo tengo esa mesa que se ve ahí en pantalla con todas esas cosas. A nosotros nos tenían en esto fue grabado en el Colegio de Contadores de Chile, que son 2 edificios gigantes, preciosos, muy antiguos, no sé si son patrimonio, y donde yo estaba en un edificio, estábamos como en un subterráneo, tomando cafecito. Ya. Y ahí nos tenían por mientras horas, Te creo. horas, porque tenía que pasar un participante, tenía que pasar el otro, y esta era una final. Y nos dejan ahí, y en el otro edificio estaba pasando esto, donde Iván Núñez entrevista primero a Carola y le empieza a preguntar todo. Danos un segundo porque queremos que nos cuentes detalle a detalle de esa visualización que tuviste, ¿no? De esa visión que tuviste. Ya seguimos con eso, pero antes les quiero contar que me han criticado tanto por el Ayaguayaguay, no sé por qué no les gusta, está perfecto. Ay, guay. Es Menos mal que nuevo. ya pasó el 18, no es lo tuyo. Pero aún está la posibilidad de ganar platita. Es. Estamos con Vanessa Daroche. Vanessa, nos estabas contando de ese momento en un programa en televisión, Sí. donde tú dices que Felipe Camiroaga te Me ayudó. Sí. Te sí. sopló. Te ayudó. Me dio una manito. A ver, Sí. ¿cómo fue eso? Que toda la Cuéntame. gente dijo, ¡ay, se aproveche! Todo. Yo no lo tenía pensado, pero nada. De hecho, todo lo que él me dijo, yo lo escribí en un papel que se ve, de hecho, ahí cuando estoy escribiendo. ¿Qué pasa? Que primero entrevistan a Carola y le preguntan, ya, Carola, cuéntame más o menos qué es lo que trajiste aquí. Y Carola empieza, este es de mi hija, este es de esto, esto otro. Y nosotros en otro edificio, en un subterráneo, porque así era, nos pasaban de ese edificio al principal donde se hacían las pruebas con fonos y vendas. Era Para que no. muy cuático. Era para ponerlos a prueba Claro, de que todas nadie te diga maneras. nada, que no pueden hacer nada. Había claro. una sola productora al lado y voy al baño. Espérate, llámate al tanto, quédate tú aquí y yo voy al baño con la Vane. Así de estricto era. Y qué resulta te ayudó? A que me dicen, ya, Vane, vamos a la prueba. Y era una final. De hecho, ese vestido que tengo puesto en la prueba todavía lo tengo guardado porque fue el inicio de todo esto que me ha pasado. Entonces dice, vamos a la prueba y me hacen subir la escalera y yo me empiezo a sentir pésimo. Y me acuerdo que la productora me dice, Vane, siéntate un ratito aquí, me trajeron agua y empezamos a subir una escalera gigante para llegar a ese salón. Y Iván me dice, ya, Vane, mira, aquí hay un montón de objetos, dinos si pertenece a un hombre, a una mujer, ¿qué es lo que sientes? Y me deja sola, tranquila. Y yo empiezo a tocar los objetos y eran flechazos, como yo siempre los escribo como, ¿se acuerdan esas maquinitas que eran para ver películas Sí. que uno pasaba así sí, y salían los sí. cuadraditos? Sí. Así lo veía. Y empezaban una imagen, otra imagen, y veía el chaleco con una conexión con alguien muy querido de ella. Habían unos corazones, me acuerdo, que eran relacionados con su hija, un perfume, una conchita parece que había, y había un rosario, y lo tomo, y ahí hago inmediata conexión, ese que está ahí justamente en pantalla. Hago conexión, pero al segundo, y empiezo a escuchar lo del accidente y empiezo a dibujar, pesco mi libretita. De hecho, Carola se quedó con esas páginas.
Y pesco mi libretita y empiezo a dibujar, psicografía, que se llama, que uno Sí. dibuja sin mirar, sin pensar. Muchas cosas ni siquiera se entienden. Y empiezo a dibujar el accidente de Juan Fernández, las olas, el avión. Yo escribo, algo conversaron antes de que él partiera, quedó algo pendiente que iban a hacer cuando él volviera. Entre Felipe y la Carola. Y Carola. Y yo anoto arriba una C, que yo ya sabía más o menos quién era, ¿ya? Y empiezo a sacar, y describo los ojos, su pelo, y que ellos habían hablado antes, y muchas otras cosas que incluso ni salieron porque las editaron, no salieron en pantalla. Y Carola, al otro lado, yo después viendo el programa, porque todo se juntaba después, yo veía a Carola y Carola estaba descompuesta. Carola decía, no. O sea, como que quería pararse y decir que no hablara más, que no dijera nada. Pero tú dices que comenzaste a hacer esta psicografía, a hacer un dibujo. ¿Qué fue lo que dibujaste? De hecho, en un momento me voy cayendo de la mesa y termino así en la mesa, porque no me podía mantener en pie. Y él me mostraba el accidente, me hizo dibujar los cerros del accidente, una explosión, me hablaba de Carola, como que... me decía que él estaba bien. Él quería como dar a entender de que con el que yo estaba hablando era Felipe, por el tema del accidente y la conexión con Carola. Esa era la prueba, digamos. Claro. Esa era la prueba. Y empiezo, claro, a decir todo esto, y resulta que cuando Iván me dice, bueno, después de todo lo que me has dicho, de lo que escribiste ahí en la libreta, ¿quién crees tú que puede hacer? Y yo en mi mente pensaba, porque dibujé una C, que el equipo pensó que yo iba a decir Karen, como Karen Dodenbailer, o Cecilia Boloco, que eran como cercanas. Y yo digo Carola o Carolina, porque no sabía cuál era el nombre, Carola o Carolina de Moraz. Y de repente, vamos a ver si es Carola de Moraz. Y se abre la puerta y la veo entrar en shock. Yo me largo a llorar. Fue, lo más potente que me ha pasado. Nunca pensé que ese momento iba a marcar mi vida. Nunca lo pensé. Ay, te marcó porque así. yo hacía esto mismo, pero el boca a boca. Claro. Oye, anda donde la Vane. Oye, mira, tengo una amiga. Oye, la prima. Oye, así. Pero ya así, con todo lo que marcó como un precedente. Y fue un precedente porque desde ese momento se empezó a hablar de la muerte en televisión. Se empezó a hablar de contactos. Claro. Empezaron a salir los medium. Una vez, bueno, yo recibí un premio por personaje revelación. Y cuando a mí me premiaron, la persona dijo algo muy cierto. Este premio no es solo por lo que yo he hecho con mi don, es que le he abierto las puertas a otras personas que hacen lo mismo. Y eso a mí me llenó más que recibir el premio. Bueno, y de hecho, dentro de las canalizaciones que has hecho, una muy llamativa fue la que hiciste con Daniela Bombalé, con la hija de Eduardo Bombalé, que justo hace un par de días se cumplió el nuevo aniversario de su muerte. También para ti tiene que haber sido muy, muy fuerte, ¿no? Fuerte porque yo evito hacer contactos con personas que se hayan suicidado. ¿Por qué? Cuando uno muere de forma natural o una enfermedad de viejito, son 3 meses más o menos que dura un viaje que nosotros hacemos, donde vamos soltando lo material, porque aunque uno diga, no, yo estoy ni ahí con la plata, la casa y todo, uno cuando fallece igual está pendiente de quién se va a quedar con mi casa, quién se va a quedar con mi auto, qué va a pasar con mis bienes. O qué va a pasar con mi familia, cómo mi se va familia, a sostener, todo claro. eso, imagino. Entonces, para una persona que fallece de forma natural, son 3 meses. Una persona que se suicida es 1 año, 1 año y medio. Es mucho, porque ellos tienen que pasar un proceso súper duro de entenderse, perdonarse, entender el daño que dejaron, el dolor que dejaron, ordenarse. Es un proceso súper largo para llegar a este lugar donde ellos ya pueden hacer contacto. Y ese contacto con Eduardo, ¿cómo fue? ¿Qué te manifestó? Yo pensé que no iba a lograrse. Y le dije al equipo, le dije, chiquillo,
porque esto era todo grabado. Entonces dije, ya, chiquillo, sentémonos. Yo no conocía a la Dani. Entonces nos sentamos, hola Dani, hoy un gusto, qué sé yo. Le dije, Dani, no sé si esto se dé. No sé si esto se dé. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. A todo eso, yo me entero que es ella en el momento de grabar. Para todos los equipos, siempre cuando grabo un caso, nunca me tienen que decir ni quién es, nada. Ni solamente, oye, vamos a hacer, mi asistente igual lo hace, señora María, contacto con su marido. Falleció hace 5 años. Esos son los datos que yo necesito. Cuando a mí me dan más datos, nunca resulta el caso. Porque quizás te llenáis de Porque empiezo a, pensamiento. ¿esto me lo dijeron o esto lo estoy escuchando? Oye, ¿y qué pasó ahí cuando ya estaba ahí, cuando te enteraste que era ella, que ibas a invocar a esa persona? Fue heavy porque llega él, necesitaba hablar con su hija, mandar mensajes. Hay algo súper heavy sobre un tatuaje, donde yo empiezo a dibujar lo mismo, psicografía, y dibujo un pájaro, y le digo, me dice que dibuje esto, y era como un pájaro con una cola, unas plumas, yo dibujo horrible. Entonces le digo como, no sé si se entiende, y Daniela se saca la chaqueta o la blusa que andaba trayendo, me muestra y era lo mismo. No. Yo dije, no lo puedo creer, era el mismo dibujo y ella se lo hizo después que falleció él. Entonces, ahí tú vas uniendo cabos, como, chuta, algo que no se sabía, que ella se lo hizo pensando en él y él como que le quería decir, ya sé del tatuaje. Le mandó señales como claras de lo que ella hizo cuando él estaba arriba en el departamento, como, sí, yo te vi llegar y tú ibas a ir con, no me acuerdo qué es lo que le iba a llevar, parece que agua embotellada, no me acuerdo bien, pero él le dice, tú tenías que venir y me ibas a traer agua, pongamos, y ese día no viniste, ibas a venir más tarde. Y la Daniela decía, sí, yo tenía que ir a dejarle. Entonces, ahí ella empieza a conectar y dice, ¿cómo alguien que no estaba ahí Pues, sabe eso? Yo le digo, no es que yo lo sepa, yo estoy transmitiendo lo que él te va diciendo. Claro, pero hay detalles que uno dice, efectivamente, algo hay. Algo Sí. hay. Porque nadie lo sabía, ¿Sí? claramente. oye, pero en ese caso, por ejemplo, cuando tú estás invocando a alguien, ¿tú sentís susurros de la persona la voz. o ves a la persona que te va diciendo cosas? No, cuando quieren ser muy específicos, usan la voz. Por eso yo cuando estoy haciendo un contacto siempre pido música de fondo, porque ellos no tienen cuerdas vocales. Entonces ellos usan el sonido ambiente para poder comunicarse. Ellos no hablan de boca, ellos hablan de cabeza. Ellos no... Ay, me si alguien te dice, oye, ¿sabéis qué? Mira, en mi sueño vi a mi papá y no me hablaba, pero escuché todo, era él. Si alguien te dice, oye, ¿sabes qué? En mi sueño mi papá me hablaba, me abrazaba y me hablaba con la boca, no era él, es un recuerdo. Igual que si les ves la cara o no les ves la cara. Entonces hay que tener un oído así, pero ultra, hiper, mega definido, porque para escucharlos a ellos tienes que entenderlo muy bien, muy bien. No sé, una persona que viene y me dice, a ver, hay un caso súper particular que incluso salió en la prensa. Un PDI desaparecido. Desaparece, la familia no lo encuentra, la institución no lo encuentra y me reúno con la mamá. Y le digo a la mamá, antes de empezar a grabar, le digo, si este contacto se puede hacer es porque él está fallecido. Al tiro, porque la mamá necesitaba saber si buscar a su hijo Pero qué que duro, estaba pero qué crudo eso. secuestrado. Es súper duro. ¿Cómo se Pero maneja ¿sabes qué me eso? di cuenta? Cuando yo le digo eso a la mamá, cuando le digo, él está acá, por lo tanto él está fallecido, la mamá respira así como, qué bueno. Pero no qué bueno porque haya fallecido, es que bueno porque no está sufriendo en manos de alguien. Claro. Porque él más encima era de esta como... trabajaba con el tema del narcotráfico, entonces era muy peligroso lo que él hacía. Y empiezo a hacer el contacto y él empieza a describir dónde está y dice, estoy cerca de ustedes. Y nosotros estábamos en un cerro que hay en Pajarito, en Maipú.
Cerro 15 creo que se llama, no me acuerdo. Y ahí estábamos haciendo el contacto en el cerro. Dice, estoy muy cerca, voy a aparecer muy pronto y tiene que llegar mi mamá, dice. Y algo pasa con mi cabeza. Hay agua cerca de mis pies y hay ramas secas, como arbustos secos, pasto, tierra, y estoy muy cerca. Hacemos este caso, se guarda, no se muestra, se guarda. La producción decide guardarlo hasta que se tengan noticias del PDI que tenía que aparecer. 16 días después de grabar el caso, aparece. Y aparece en las mismas condiciones. Él decía que algo había pasado con su cabeza, lo habían degollado. Tenía agua en sus pies, porque estaban como los pies hacia un canal. Estaba a 5 minutos de donde estábamos nosotros grabando. Y él decía que estoy muy cerca. Tal cual, claro. Todo coincidía. Todo coincidía. Vanessa, ¿y te pasa también de tener visiones con respecto a temas más macro, que de repente no sé si cómo manejar esa información Claro. con respecto a la situación del país, por ejemplo, o por ejemplo en el caso de Venezuela, por ejemplo? ¿Te ha pasado tener información con respecto a qué va a pasar con Sí. los presidentes, por ejemplo, con Maduro? Sí. A ver, ¿cómo lo digo? Me imagino que es difícil decirlo. Solo puedo decir que se va a solucionar muy pronto, pero va a ser muy rápido. Ah, Va a ser muy rápido. Algo va a pasar que va a dar va a quedar la escoba. Va a pasar algo trágico y donde Venezuela va a volver al Venezuela de antes. Pero va a pasar algo que va a ser algo- bueno para el país. bueno para el país, pero trágico. Pero que va a remecer todo. Oye, y esos mensajes te llegan, y por ejemplo, si te digo Trump, que también es un personaje emblemático. Sí. Yo creo que... Porque ¿Cómo muchos- lo digo? Muchos se preguntan si es que incluso va a llegar a cumplir su mandato completo. O sea, Yo no hay- creo que cumpla su mandato completo. Ah, No, yo no creo. Pero no es porque lo saquen o que alguien lo saque como en el caso anterior. Yo creo que hay una enfermedad que o está oculta o está ocultando él y nadie más sabe, pero va a luchar hasta el final, pero enfermo. ya. Así lo siento. Porque lo veo en una cama, lo veo mucho más delgado, mucho más demacrado y algo va a pasar con él en cuanto a una enfermedad que puede hacer que él al final, pese a que va a luchar para no salir, va a terminar cediendo, pero por una enfermedad muy, muy grave. Y también te queremos preguntar por algo que nos preocupa básicamente a todos, que es el cambio climático. ¿Ah? la Si hay que crisis tener algún tipo de medioambiental. visión con respecto a eso. A la vuelta de la pausa, aquí en No Culpes a la Noche. Vamos y volvemos. ¿Ok? Vamos. Muy bien, Vanessa. Te queremos preguntar también con respecto a Greta, por ejemplo. El cambio climático, sabemos que es bastante duro lo que se viene, ¿no? Sí. Pero ¿Sabes que hay muchas Gretas? Ah. Lo que pasa es que ella es como el ícono. El ícono. Sí. Pero si tú ves a los niños Sí. ahora, ellos vienen con un chip integrado Heavy. totalmente distinto. O sea, ahora tú no ves a un niño pateando un perro, como antes. Los adultos lo hacen, Claro. de regeneración. otra generación. Sí. Aparte, igual se les habla mucho de la crisis No, medioambiental. y ellos entonces vienen me con imagino. algo. O sea, yo he escuchado niños o hijos de amigas que me hablan como si fueran personas que han estudiado todo esto del cambio ambiental y la tienen súper clara. Un ¿Y el- niño ahora no bota un papel. ¿Y el cambio de conciencia tú crees que es real? ¿Se viene? Va a costar. Vamos. Va a costar, pero hay que hacerlo luego. Luego. Principalmente el agua, chicos. El agua. En una de las visiones que he visto, estamos a poco de ver las calles, los predios requebrajados. Esa imagen de la sí. sequía con grietas hacia adentro Wow. y es muy cerca. O sea, hagamos conciencia ahora, cuiden el agua. No es un decir,
cuiden el agua. Y no solo nosotros, porque nosotros somos un bajo porcentaje. Las industrias, las empresas son las que más gastan agua. Y ahí hay que empezar a crear una forma de reciclar el agua. El agua se agota, el agua de verdad se agota. Vanessa, te queremos agradecer por haber venido porque ha sido un gusto también poder conocer más de tu vida, ¿no? Que muchas veces para mucha gente es un misterio. Sí. Esperamos hoy día poder haberlo podido develar un poquito. Que te vaya muy bien, Vanessa. Muchas gracias, muchas gracias a la gente. Isi, muchas gracias. Para todos, Vane-Daroche en el Instagram, ahí contesto todo, así que un besito gigante. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, Isi. De nada. Que te vaya muy Beso bien. para ti también. Para usted también, ¿ah? Besos enormes, que le vaya muy bien. Chao, chao, hasta mañana.